Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, si bien hoy es 3 de mayo, se me pasó un día. No quería dejar de hacer este humilde y pequeño homenaje a uno de los sucesos que marcó prácticamente el comienzo de la Guerra del Atlántico Sur por la soberanía de las Islas Malvinas. Hace 38 años, el 2 de mayo. En realidad los combates empezaron el 1 de mayo con un bombardeo a puerto, al aeroparque, al aeropuerto de las Islas Malvinas. Pero sin duda alguna empezó lo más grave, y ahora voy a explicar por qué. Empezó con el hundimiento del general Ara, el Ara General Belgrano. El crucero insignia era en ese momento de la Armada Argentina. Lo más importante a destacar es que fue hundido fuera de la zona de exclusión impuesta por los mismos británicos en dirección hacia el continente, en retirada, o sea, fuera de la zona que ellos dijeron: si dentro de esta zona vemos un buque argentino lo atacamos. Lo atacaron fuera de esa zona, lo atacaron fuera de esa zona y lo venía siguiendo el Conqueror, un submarino atómico británico. Los británicos tuvieron durante la guerra de Malvinas 3 submarinos nucleares apostados prácticamente en la plataforma submarina argentina. Se supone que tenían armas nucleares, o sea, estaban violando totalmente los tratados de la OTAN. Trajeron armas nucleares al Atlántico Sur e inclusive se piensa que varios barcos de los 7 barcos hundidos por Argentina a la Royal Navy nunca tuvieron tantas pérdidas desde la Segunda Guerra Mundial, los británicos en una guerra. Y de hecho la Guerra Malvinas fue la última guerra convencional del siglo XX. Quiero agradecer a esta página, malvinasargentinas.blogspot.com, por esta hermosa imagen que utilicé. Y bueno, hay que obviamente mencionar la fuente. No sé si será de ellos o qué, pero yo los menciono porque la obtuve de ese sitio. Bueno, como sabemos, el Ara General Belgrano era un barco que databa de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial. Había estado en Pearl Harbor, se había salvado el ataque japonés. Y acá hay algunos datos también de la página esta, que es muy completa. Vamos a sacar unos cuantos datos y de paso vamos a difundir esta página. Recordar y hablar de estas cosas es un poco tenerlo en la memoria, ¿no? Además del el tema del recuerdo, del homenaje. Acá hay datos que los pueden ver en la página de cómo era, que tenía 185 metros de largo contra 120 y pico, por ejemplo, las de las S-42. Blindajes de la Segunda Guerra Mundial de 140 milímetros en el cinturón principal, o sea, alrededor del casco, si no me equivoco, mucho más gruesos que los barcos actuales de los años 70, como las S-42. Cañones de 152 milímetros, que tenían mucho más alcance que cualquiera de los cañones de los barcos de la Royal Navy. Y lo que, bueno, esta página, no voy a leer lo que dice la página porque se llamaba Phoenix antes. Este fue vendido en 1951 por 7,8 millones de dólares. Primero se llamó Ara 17 de octubre, Argentina. Se le habían llegado a instalar en 1967 lanzaderas de misiles, que esto yo sabía que no tenía misiles, pero se le instalaron lanzaderas que lamentablemente nunca tuvo, y sabía que no tenía sistema antisubmarino ni sensores de ataque. O sea, fue a la guerra en condiciones que no estaba preparado, eso es indudable, pero también había participado en la Operación Soberanía, conflicto con Chile en 78.
y fue atacado por el submarino Conqueror. Acá está el gráfico, la infografía, se ve claramente que iba en retirada cuando fue atacado. 1 de mayo, estaba escoltado por los destructores Bullard y Piedrabuena. El Bullard antiguo, no el Meco, obviamente, porque el Meco se compró en el 86. ¿86? O más adelante, no, en los 86. 2 de mayo recibe la orden de tomar una posición más cercana al continente, se da la vuelta a las 6. A las 16, o sea, 6, 12, 6 horas, 10 horas después, se estaba retirando ya. Conqueror recibió la orden de atacar y disparó 3 torpedos, le pegó 2, uno en la proa y uno en la popa. El tema es que como estaba fuera de la zona de 200 millas náuticas, zona de exclusión declarada unilateralmente por Gran Bretaña. Gran Bretaña dijo, si ustedes están dentro de esta zona, los atacamos. Estaba fuera y estaba volviendo hacia el continente. En realidad, bueno, si ven el círculo, estaba como bordeando, pero en dirección al continente. Claro, acá está Tierra del Fuego. Dirección Tierra del Fuego, que si traspolamos, deben ser más o menos 300 millas náuticas. El 1 de mayo lo había divisado, lo siguió desde el 1 de mayo a las 12 y la orden fue el 2 de mayo, 24 horas, 28 horas después, más de un día, de torpedearlo. Una anécdota es que el capitán del Conqueror decidió usar torpedos antiguos, como una forma de, no es una forma honorable de terminarlo. Acá hay algo muy grave. Primero, al estar fuera de la zona que ellos mismos habían impuesto, y otra, de que al estar fuera de la zona de exclusión tenía todos los compartimientos abiertos. Si no los hubiese tenido abiertos, estaba dentro de zona de guerra, cuando entraban a la zona de exclusión cerraban todo, no se hubiese hundido. No sé si después lo hubiesen terminado de hundir con otro torpedo, si le pegaba uno más en el medio se hubiese hundido, o en la parte de caldera si hubiesen explotado. Pero donde le pegaron los 2 torpedos, si tenía los compartimientos hundidos, otra vez hundido, cerrados, no se hundía. Otro dato interesante, no sé si lo decía. Acá está uno de los que lo escoltaba. Lo estaban escoltando en el momento que lo atacaron, o sea que no sirvieron de nada frente al ataque de un submarino nuclear, ¿no? No sé si el Bullard tenía sistemas de guerra electrónica para detectar y combatir submarinos. Se hundió en menos de una hora, creo que 50 minutos. Esta es una de las últimas fotos. Y este es Piedrabuena, otro destructor. Un dato de color es que Darío Volonté, tengo entendido que estuvo en el Tenor, estuvo en el Belgrano, en la tripulación. Bueno, ¿qué más puedo decir que no se haya dicho, no? Tantas cosas, hay películas, pero lo que es importante es recordarlo. Y recordarlo no implica que uno esté a favor de la guerra, ni a favor de los militares, de la junta militar, nada que ver, nada más alejado. O sea que es necesario recordarlo porque uno de la historia aprende para no volver a cometer los mismos errores. Sabemos que los ingleses siempre fueron piratas y fueron traicioneros. No se podía estar fuera de la zona de exclusión con los compartimientos abiertos.
no se podía enviar un barco en esas condiciones. La idea era, este artículo no sé si lo dice porque lo pasé muy por arriba, está lleno de información. Busquen la operación Pinza, que no sé qué nombre tenía, no recuerdo. La idea era llevar el portaaviones 25 de mayo por el lado oeste de las Islas Malvinas y el Lara Belgrano por el lado este. Eh, Estuvo a punto de hacerse un ataque con todos los aviones, o la mayoría, no sé, del 25 de mayo, el portaaviones, los A4, y no sé si iban a atacar Etendard, supongo que también, ya que eran de la Marina, no de la Fuerza Aérea, y atacar a la flota, en forma de pinza, de un lado y del otro. No sé qué hubiese pasado, porque no soy militar ni analista militar, y no pudieron porque el viento no ayudó, no tenían viento para despegar. Y el 25 de mayo no sé por qué se estaba volviendo, si era porque el 25 de mayo Lara Belgrano, no sé si se estaba volviendo porque no se pudo hacer la operación desde el portaaviones o porque sabían que había submarinos. Si sabían que había submarinos, fue un error estratégico abrir las compuertas, todas las compuertas internas. Si se hundía con las compuertas cerradas, aunque sea, hubiese dado más tiempo al escape, ¿no? También igual hay que ver que con las compuertas abiertas tal vez mucha gente no podría haber escapado. No sé, yo sé que en teatro de operaciones se cierran todas las compuertas. Justamente por eso, porque si se inunda un compartimiento, se salva la nave, con lo que eso implica, ¿no? Y lo que les decía de recordarlo es porque fue un suceso muy importante la guerra en Malvinas. Dentro de la guerra de Malvinas, el hundimiento del Belgrano. No se enseña en los colegios, no se habla, no se debate. Imagínense si hubiésemos tenido vergüenza como la tenemos, porque yo creo que desde que vino la democracia lo único que hacemos es tener vergüenza como sociedad, digo, a nivel, los distintos gobiernos, todos intentaron que se olvide el tema del conflicto de Malvinas. Imagínense si hubiésemos tenido vergüenza de lo que hizo San Martín. San Martín tampoco era elegido por un gobierno democrático. Es obvio que Malvinas era una causa nacional. Es obvio que se usó también para propaganda, eso no cabe la menor duda. Es obvio que si ganábamos Malvinas, teníamos todavía a la Junta Militar. Y es obvio que no íbamos a ganar, porque de una forma u otra nos estamos enfrentando a Inglaterra, a la OTAN y a Estados Unidos, que no quería meterse, se declaró neutral, pero ayudó dándole los misiles más avanzados que tenían, y de una forma u otra los iban a ayudar. Una anécdota muy interesante de la guerra en Malvinas, que gran parte de los datos satelitales que obtuvieron los ingleses fueron brindados por Noruega, que se los robaron a los rusos, de la comunicación de los satélites, no sé bien, supongo que transmitían fotos en una resolución similar a un muchísimo menor que no sé, un teléfono viejo de hoy, y se la robaron los noruegos, se la dieron a los ingleses, o sea que los rusos sin querer los jugaron en contra. Otra anécdota es que Estados Unidos no quería que Inglaterra se meta en el continente, no quería para nada, y le pidió a Brasil que interceptara con dos F-5 un avión que era un Vulcán, creo que era, si no me equivoco, sí, era un Vulcán, que estaba haciendo maniobras entre la isla Ascensión era, no recuerdo, y qué otra pista, creo que, y Chile, creo, si no me equivoco, haciendo maniobras para un posible bombardeo de Córdoba o Rosario. Ahí que fue interceptado por dos aviones brasileños que, si no me equivoco, eran F-5, y por orden o por pedido de Estados Unidos, sin querer meterse, forma de disuadir a los ingleses. Con esto no estoy diciendo que actuaron bien ni nada, pero
Parece que el avión ese traía un misil con arma bacteriológica, porque lo incautaron los brasileños y unos meses después apareció un brote de una gripe nueva en esa zona de Brasil. Parece que lo estuvieron toqueteando el misil y querían tirar un misil con armas biológicas. Y también estaba empezando a tirar un arma de baja potencia nuclear en Rosario o en Córdoba por las fábricas que había. No, sí fue serio, fue muy serio. Podría haber terminado en la Tercera Guerra Mundial, la Guerra de Malvinas. Sin embargo, acá se tapa, no se estudia, no sale en un solo manual de historia. Eso sí, las películas de Hollywood de guerra nos las vemos todas, conocemos todas las grandes maravillas que hicieron los norteamericanos, la propaganda, porque Hollywood es una gran máquina de propaganda. Y acá cuando hacen una película de pobres, los soldaditos, pobres chicos, un poco más dando lástima. Y no, la verdad que en su momento, dentro del contexto, fueron héroes. Y héroes que lo demostraron la mayoría, que lo decían los comandos de acá y los comandos británicos. Los comandos, los soldados profesionales. Decían que el ejército argentino peleó, como no sé, bueno, principalmente los comandos. Los comandos pelearon mano a mano y los comandos ingleses dicen que preferían pelear con boinas verdes antes que con el batallón 601. Pero volviendo a los conscriptos, fue triste cosas que pasaron. Yo sé de primera mano gente que soldado que estuvo en Malvinas, que tuvo un compañero de trinchera que escuchó a un militar decir que se caguen de hambre mientras ellos comían bien, cuando le reclamaron comida. O sea, hubo muchas cosas muy erróneas, como dejar un ejército. Malvinas se tendría que haber recuperado con la operación impecable que fue la operación Rosario, y dejar un destacamento y volverse, porque por eso no hubiesen mandado la flota. Y bueno, que hay tanta información realmente que... Pero lo importante es recordarlo, o sea, charlar un rato, hablar un rato de lo anecdótico, de estas anécdotas, es importante porque se mantiene el recuerdo. Y no está mal, no está mal, para que no nos vuelva a pasar. Volver a pasar no va a pasar porque no tenemos que ir con los arcos de mi club a recuperar Malvinas, más o menos como está el ejército, pero en las Fuerzas Armadas. Pero para no cometer los errores que se cometieron, porque pocas cosas que se hubiesen cambiado hubiesen dado vuelta el curso de la guerra. Con esto no quiero decir que esté a favor de la guerra es una porquería, una basura, es lo peor que hay. Pero lamentablemente en la historia de la humanidad, las civilizaciones que no supieron defenderse y estar preparadas, desaparecieron. Esto no lo digo yo, lo dice la historia. Entonces no me vengan, ay, la guerra, no, la utopía, que tenemos que ser todos pacifistas, todo, porque esos son los primeros que le pasan por encima y se los morfan, así nomás. No sé, realmente yo tenía 10 años, así que calculen, tengo 49. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Intenté aproximarme a este pequeño homenaje desde otro aspecto, desde unos datos y unas críticas, unas opiniones, datos objetivos y algunos datos anecdóticos. Así que bueno, amigos, sin más que decirles, los saludo. Espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, nos vemos en el próximo, y las Malvinas fueron, son y serán argentinas.